respaldo del auge de Curuzucuatía, y en esta oportunidad vamos a hablar de las relaciones interétnicas, de las relaciones fronterizas, de las rebeliones, de las fronteras y de las colonias. Las fronteras étnicas son regiones de la época colonial del siglo XVI y del siglo XVIII y parte del siglo XIX que estuvieron en contacto con diferentes culturas en el espacio americano. No solo fue una ocupación territorial, sino que fue una construcción y una reelaboración de límites y normas culturales. Cepe del Castillo dice que frontera es un espacio geográfico en el que un pueblo en movimiento entra en contacto con otros de diferentes culturas, es decir, que se entrecruzan influenciándose mutuamente. Este contacto se da no solo por el interés europeo de expansión, sino también fue económico. Digamos que fue una lucha simbólica como material. La relación entre los nativos y los conquistadores era inestable. Por momentos se daba tensión, pero por otro lado estaban, ahora análisis de un caso, la frontera del Chaco. Los lules y los vilelas fueron quienes explotaban con mayor intensidad el comercio de la cera y la miel. En casi todo estos grupos entraban en los centros de los bosques chaqueños y recolectaban miel y la vendían en Esteco y en Santiago del Estero, o también intercambiaban con soldados partidarios de algún fuerte o de alguna cuadrilla recolectora de miel. Esta entrada de las cuadrillas a los territorios indígenas terminaron provocando conflictos, ya que la miel era uno de los alimentos fundamentales en la dieta, la dieta indígena. Los chiriguanos controlaban el territorio de Santa Cruz de la Sierra, Tarija y parte norte de Tucumán desde el siglo XV. Allí detuvieron la expansión incaica por un lado y luego los españoles. Pero la comercialización de ello era normal. El comercio, digamos, era normal, no había conflicto. Intercambiaban uno con otro imperio. Su capacidad de conflicto le otorgó un respeto a los chiriguanos. Los conquistadores les respetaban, porque ellos atacaban contra las haciendas de los pueblos encomendados, es decir, los indios que estaban a cargo de los españoles para evangelizarlos, que estaban situados en las fronteras donde se comercializaban herramientas, caballos, armas, y capturaban prisioneros para venderlos o para comprar rescate. Pero lo que más molestó a la corona fueron dos motivos. En primer lugar fue que asaltaron un pueblo que estaba a 4 leguas de Potosí, dejando en descubierto la inseguridad de uno de los pueblos más importantes del imperio. Y en segundo lugar, que los chiriguanos obligaban a los chichas y a las yanaconas a pagar tributo, y le daban parte de su cosecha. También lo hicieron con algunos estancieros que debían entregarles hachas, cuchillos, armas para comprar la tranquilidad de sus haciendas. Entonces, Francisco de Toledo se reunió con los canónicos que precede el cabildo de Chuquisaca, con los prelados, que serían los que asisten al Papa, los frailes y los sacerdotes, y para poner en marcha la guerra contra los chiriguanos. Entonces, para esto los religiosos decidieron que la guerra era con justa causa, y decidieron poner de esclavo a los chiriguanos que podría llegar a tomarse como prisioneros. Entonces, con el respaldo de la Real Audiencia de La Plata, de las órdenes religiosas, el virrey publicó en el año 1574 la guerra a sangre fría contra los chiriguanos. La actividad comercial de ellos era normal, digamos que no había conflicto, ya que los chiriguanos les suministraban
a los españoles charqui, maíz, miel de abeja, frutas secas, huevo ñandú, y también intercambiaban con ropas, caballos, y hasta algunas veces intercambiaban con cosas prohibidas, como por ejemplo las armas de fuego y la pólvora. Durante la campaña del Chaco, dirigida por el gobernador de Tucumán, Juan de Peredo, en el año 1671, él trató de establecer la paz, ya que había varios beneficios en común, entre ellos como por ejemplo, y el más importante, que era el comercio. Bueno, la utopía andina y revelación calchaquí del siglo XVII. La conquista del Perú por los españoles comenzó en 1532 y que fue un proceso largo, con diferentes alianzas de los grupos étnicos que no estaban de acuerdo con su rol en el Tubanti-Suyú y ya tenían décadas de procurar su autonomía. Estos vieron en los españoles la posibilidad de aliados. Sin embargo, los conquistadores desestructuraron todo su mecanismo y su articulación económica, tanto política, histórica como social, que tenía el Tubanti-Suyú hacía siglos atrás. Flores Galindo dice que la utopía andina dice que son respuestas de un conjunto de problemas que enfrentaron las sociedades andinas desde la conquista española. Y podríamos decir que se resumen en dos herencias. Una sería la dominación colonial y la otra sería la fragmentación social. Las utopías andinas son los proyectos que permiten enfrentar esta realidad para doblegar tanto la dependencia como la fragmentación y también buscar una alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginario y la vuelta del Inca las rebeliones calchaquí. En el año 1562 y 1666, durante el siglo XVII, los valles calchaquíes fueron alterados por protestas de aborígenes. Estas protestas tuvieron a toda la región en guerra y que fueron llamadas Rebelión Calchaquí. Y estas fueron empujadas por el sometimiento a trabajo forzado a los pequeños pueblos que se iban formando. También por la expansión del sistema de encomienda hacia los valles y por la obsesión de los invasores por la repartición de los pueblos, digamos. Y hubo 3 levantamientos. El primer levantamiento se inició en 1962 al mando de Juan Calchaquí, quien alcanzará hasta casi el siglo XVII y se extendió por la cordillera hasta llegar a las jurisdicciones de San Juan de Cuyo y de Mendoza. Estos pusieron especial fuerza en el ataque a las principales ciudades españolas como La Rioja y San Juan. La causa de esta protesta y de todos los otros levantamientos era por el abuso de los invasores. El segundo levantamiento fueron casi 10 años, de 1627 a 1637. Involucró a todas las ciudades que componían el NOA, el noroeste argentino, y era liderada por Chalimín. En el año 1631, los indígenas quemaron todas las haciendas de Ramiro Villafañe, y ahí fue donde comienza el punto de arranque de la segunda rebelión. Esta situación en los valles calchaquíes puso a los reyes en estado de preocupación. Y en 1650 decidieron poner en libertad a los indígenas que fueron repartidos entre los soldados y ordenó que se entregase a sus encomendados. Mucha gente que estaba encomendada en las llanuras luego del segundo derrocamiento escaparon de la represión y se dirigieron hacia los valles. El tercer levantamiento
fue por el tercer levantamiento fue por el inca llamado Pedro Boarqués en el año 1657, y este era un español que supo ganarse la amistad de las comunidades para poder organizar el tercer levantamiento. En este levantamiento los indios estuvieron a punto de ganar. Mercado de Villacorta logró vencerlos y repartió a los indios y haciéndole trabajar mucho más. Gracias a la liquidación del poderío calchaquí, en el año 1682 se fundó la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Luego, luego de las guerras calchaquí de 1629 a 1660, los españoles ocuparon todos esos valles y no dejaron ni un solo indio de la población original. Los que no murieron en combate fueron llevados a su lugar de origen, o sea que fueron desnaturalizados. Y algunos fueron vendidos para uso personal, para uso privado de los españoles, digamos. Los pocos grupos que quedaron, como los cololaos, los talotras, y pudieron mantener también su sistema de autoridades. Y en el siglo XVII, Francisco y los jesuitas iniciaron transformaciones en los cultos y en las prácticas religiosas de los indios. Pero a pesar de todas estas, sus costumbres y sus tradiciones nunca las perdieron. Tanto los indígenas como los españoles entraron en un gran intercambio. Digamos que entraron en un intercambio cultural, y a este proceso se lo llamó sincretismo. La rebelión calchaquí, las rebeliones andinas del siglo XVIII y su repercusión en la gobernación de Tucumán. A fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII nacieron diferentes movimientos rebeldes que reclamaban su composición social, su liderazgo, su ubicación y desarrollo, y podemos mencionar 5 rebeliones. La primera, la intentona de Gabriel Manco Cápac en 1667, la segunda de Fernando Torote y su hijo en la selva peruana en 1724 hasta 1737, la tercera, la rebelión de Alejo de Calatayud en Oropesa en 1730, la cuarta, la conspiración de Juan Vélez de Córdoba en 1730, y la quinta, en 1742, Juan Santos Atahualpa, que puso en aprieto a casi 10 años al virreinato. Bueno, en casi todos los casos la corona aplastó a las rebeliones y ejecutaron al líder. Algunas intentonas antes de iniciar ya eran aplastadas. Y luego en el siglo XVII algunos desconformes situaciones represivas ejercidas sobre algunos sectores sociales provocó una serie de protestas, tanto activas como pasivas. Tanto activas como pasivas. Las pasivas se manifestaban a través de los jueces, juzgados, digamos, y las activas eran con levantamientos, conspiraciones y rebeliones. Cualquiera de las dos protestas abarcaban a casi todos los sectores de la sociedad.